Aló, 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 muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Se escucha fuerte y claro. Bueno, profe, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, en un minutito Muy, arrancamos. Falta un minutito y empezamos. muy buenas noches. Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, qué bueno que nos veamos, que nos escuchemos. Mi nombre es Julio Alexander Argotti Álvarez y pues un placer acompañarlos esta noche a ustedes. Entonces, en esta hora vamos a hacer nuestra primera sesión sincrónica de esta asignatura Participación Ciudadana y Educación Ambiental. Yo he tomado las lecturas que ustedes están realizando, la lectura uno y 2, y he extraído como ideas importantes, pero la idea mía no es repetir lo que está en la lectura, sino complementarlo, ¿cierto? Desde unas ideas fundamentales, desde mi percepción. Y pues de esa manera también dar orientación a los trabajos que ustedes están realizando en este foro uno y en el foro uno que deben hacer esta semana y en el estudio de caso uno de esta semana también. Entonces mi sugerencia es, digamos, hacer como un barrido de lo que tenemos acá, de los conceptos que yo he tomado, así como importantes de las lecturas, algunos complementos que he hecho, y damos un tiempo, unos 20 minutos al final para preguntas, inquietudes. Si ustedes me preguntan bien, si no yo les pregunto, y para conocernos, la verdad me interesa saber quiénes son ustedes. Entonces, pero antes sí vamos a hacer como un barrido de lo que estamos haciendo en la lectura. Los que ya han avanzado en la lectura van a dar cuenta que esto es como un refuerzo a lo que estamos leyendo. Los que no han empezado aún en las lecturas, yo les sugeriría que se basen en las ideas que vamos a hablar esta noche. Y para los compañeros pues que no se pueden conectar, pues estamos grabando esta sesión, la cual quedará alojada en el servidor de la universidad. Y pues vamos a compartir el enlace por la plataforma y también lo voy a compartir por YouTube para enlazarlo en el foro de dudas para que los compañeros que no se han podido conectar puedan ver este video de manera offline, perdón. ¿Les parece? Entonces les sugiero en este momentico, en estos minutitos, cerremos los micrófonos, cerremos el video. Si no escuchan, si en algún momento se pausa, pues me dicen y vemos cómo lo resolvemos. Y voy a intentar avanzar ágil, pero de una manera pausada en los conceptos para darnos un tiempo bueno para conocernos, para saber qué piensan ustedes de lo que estamos viendo en esta asignatura y para generar algunas inquietudes porque el aprendizaje se genera a partir de eso, ¿verdad? Bueno, entonces voy a arrancar. Esta pues es nuestra asignatura de participación ciudadana y educación ambiental. Tiene 3 unidades propuestas. La primera unidad es educación ambiental y participación ciudadana como fundamento de la gestión ambiental sostenible. Tiene 2 temas básicos que están en las lecturas. El primer tema es conceptos claves en educación ambiental. La segunda es una definición y relevancia de la participación ciudadana en toma de decisiones. En la segunda unidad que miraremos la próxima semana es la participación ciudadana desde la gestión ambiental a través del diálogo y su impacto. Entonces ahí hay unas lecturas, digamos la tercera lectura o tema 1 en la unidad 2, que se refiere al diseño de procesos participativos, y el tema 4 o tema 2 de la unidad 2, que es la evaluación de impacto desde la participación ciudadana.
La tercera unidad es diseño de programas educativos. Ahí das ver algunas ideas de cómo se diseñan programas educativos con apoyo de las tecnologías. Y el último tema, pues, es la comunicación efectiva. Para esta unidad 1, que es educación ambiental y participación ciudadana, se proponen 3 objetivos. Esos 3 objetivos han sido retomados de las 2 lecturas que ustedes están realizando. El primero, que tiene que ver con fortalecer la conciencia ambiental y la corresponsabilidad ciudadana. O sea, para que el ciudadano entienda el impacto de la contaminación y el impacto de lo que estamos causando al medio ambiente o al ecosistema, pues necesitamos concientizarlo a través de la sensibilización, a través del conocimiento, a través de unos conceptos. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito. El segundo objetivo es interpretar el impacto de políticas a través de convenios en educación ambiental. Pero más que políticas y convenios es la normatividad ambiental que tenemos en nuestro país, la cual es compleja porque tiene un montón de leyes, muchos decretos, ¿cierto? Pero pues acá hemos traído algunos como los más importantes para que sean como la brújula de trabajo nuestra. Y el último, que es pensar en mecanismos efectivos de participación ciudadana. Esos son como nuestros objetivos propuestos para esta unidad 1. Bueno, yo diseñé esta diapositiva a la cual hemos llamado los pilares fundamentales de la sostenibilidad. Y esos pilares fundamentales de la sostenibilidad, pues son 2. Básicamente es la participación ciudadana, como los ciudadanos, desde nuestras diferentes maneras de pensar, nos comunicamos y a pesar de las diferencias llegamos a acuerdos para una toma de decisiones. Obviamente esa comunicación, esas ideas divergentes o convergentes, se relacionan desde la educación ambiental, porque estamos hablando de sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene que ver con ecosistema, tiene que ver con ambiente. Y definitivamente aquí hay algunas imágenes que dan ver eso, ¿no? El tema de aguas residuales, por ejemplo. El desarrollo de nosotros como seres humanos nos lleva a usar agua y esa agua regresarla, ¿cierto? Y a regresarla la regresamos contaminada. Entonces la regresamos a los recursos hídricos, pero ya no en iguales condiciones como nos llegó. Por otro lado está el tema de la tala de bosques, el tema de los incendios, el tema del gas carbónico con las fuentes móviles o con los restaurantes o las fábricas. Y eso pues nos lleva a cuidar el ecosistema y entonces es hablar de educación no solamente nosotros los adultos, sino desde los pequeñitos. Necesitamos crear conciencia ambiental para proteger este hogar nuestro, porque el daño no se lo estamos haciendo a esta casa nuestra común que se llama planeta Tierra. El daño nos lo estamos haciendo nosotros como especie, acelerando nuestra partida de este hogar más rápido. Y pues hablar de esto nos lleva a pensar en unos conceptos, por ejemplo, el concepto de cambio climático, el concepto de sostenibilidad misma, el concepto de economía circular, el concepto de reciclar, el concepto de reutilizar, el concepto de cuidar, el concepto de valorar la diferencia, no solamente en personas, sino también en los seres vivos, en respetar eso, son conceptos. Y por otro lado, el tema de la normatividad, porque los seres humanos sin normas no funcionamos. Entonces, esta familia llamada Colombia tiene unas normas que hay que cumplir para preservar el ambiente. Entonces, de esas vamos a hablar un poquito. Y esos conceptos y esa norma, pues nos lleva a unas prácticas buenas para generar un mundo, una herencia para nuestros herederos, nuestros hijos, nuestros nietos. Y eso nos lleva a una gestión ambiental efectiva, inclusiva y transformadora, que es el reto, y es un reto muy difícil de llevar a cabo porque los seres humanos definitivamente pues somos unos consumidores del ambiente y por eso tenemos el ambiente que tenemos. Estamos calentando 1 grado siempre el planeta y estamos viviendo todo lo que se nos viene. Insisto, no por el planeta mismo, sino por nuestra partida como especie humana. Lo que estoy comentando, o sea, los seres humanos somos depredadores. Las ciudades entre más crecen, pues ahí hay una falacia, ¿no? Porque el tema de que una ciudad crezca en habitantes, crezca en barrios,
pues genera un problema ambiental tremendo frente a la movilidad, frente al uso de recursos, frente al agua, frente a la energía, frente a tantas cosas, ¿no? Y generalmente, si uno cogiera una ciudad y la tomara como ser vivo, pues esta ciudad como ser vivo consume recursos del planeta y esos recursos parece ser que cada vez son más escasos, ¿no? Por ejemplo, hablar del petróleo, que es un recurso que es limitado. Entonces ya debemos pensar en otras fuentes diferentes al petróleo que además, con la transformación que hacemos del petróleo, tenemos gas carbónico, metano y una atmósfera contaminada. Y también por extraer más petróleo a través del fracking, pues tenemos fuentes hídricas importantes, movimiento de placas tectónicas y cosas con el planeta. Entonces, eso es un reto que tenemos como ciudadanos frente a lo ambiental. Bueno, yo aquí he traído dos conceptos que los he tomado así tal cual como están en las lecturas. Mi memoria pues es frágil, pero tiene que ver con el concepto de participación ciudadana y con el concepto de educación ambiental. Todos entendemos lo que es la participación ciudadana. Entonces yo lo tomé desde la lectura y dice lo siguiente. Le voy a hacer una lectura. Dice, la participación ciudadana se presenta como un derecho constitucional, o sea, de nuestra Constitución de 1991, los artículos 1, 40 y 79, y una herramienta esencial para la gobernanza ambiental. Se reconoce su relevancia para garantizar equidad, fortalecer la democracia, mejorar la legitimidad y eficacia de las políticas públicas. Modelos como la consulta pública, la co-creación de soluciones y la gestión comunitaria de recursos naturales demuestran su potencial para incorporar saberes locales, promover el diálogo entre actores y generar acciones ambientales responsables. ¿De qué tratan esos artículos? Esos artículos tratan de que la naturaleza misma es un ser, como ser vivo, es un concepto de derecho y como tal, de derecho también debemos preservarlo, conservarlo, y en esos artículos como ciudadanos colombianos nos da a nosotros la potestad precisamente para cuidar y conservar el derecho al derecho a la vida, el derecho al ambiente, como lo vamos a ver más adelante. Por otro lado está el tema de la educación ambiental como concepto, el cual se define que es un proceso continuo, interdisciplinario y transformador que promueve la conciencia, el conocimiento, las actitudes y comportamientos responsables frente al medio ambiente. Su objetivo va más allá de transmitir información. Busca formar ciudadanos críticos, informados y comprometidos con la sostenibilidad. Se identifican tres componentes claves en la educación ambiental: la conciencia y sensibilización ambiental, el conocimiento ambiental y la transformación de actitudes y comportamientos. La educación efectiva combina estos elementos en metodologías participativas. O sea, todo este tema ambiental tiene que ver con diálogos, con comunicación entre las personas, entre los ciudadanos, y con un aprendizaje basado en proyectos tendientes a la preservación del ambiente, el uso de tecnologías, la educación al aire libre y la integración con el conocimiento local. Bueno, en esta imagen hemos intentado colocar como el reto de la sostenibilidad, el tema de que estamos buscando nuevas fuentes de energía, diferentes a las hidráulicas, pues las ruedas Pelton, que son un invento maravilloso, que funcionan con el nivel de los ríos, pues es limitado porque por cambio climático los niveles de los ríos bajan, y mire lo que pasó en Bogotá, ¿no? En Bogotá tuvimos una sequía a los embalses y debimos llegar hasta días de racionamiento. Luego vino por cambio climático y fenómeno de la Niña, una lluvia intensa, ¿cierto?, que inundó todo el país y aún todavía tenemos el coletazo de ese fenómeno de lluvia, pero aún así los ríos no logran su nivel. Entonces nos toca pensar en otras fuentes diferentes a las hidráulicas generadas por ruedas Pelton. Entonces, pensar en energía eólica, aunque en el país es difícil, porque los únicos lugares donde puede funcionar energía eólica, según estudios, pues el tema de La Guajira, de pronto el tema de Magdalena en algunos lugares, y pare de contar. De resto nos toca pensar en paneles solares,
o energía geólica generada por el movimiento de las placas tectónicas de nuestras cordilleras oriental y occidental, ¿verdad? Pero por otro lado también está el tema de preservar los árboles, no solamente por el oxígeno que liberan ellos y por el gas carbónico y metano que capturan, sino también por la sombra, ¿no? Los árboles generan sombra y los árboles como tal pues también son hogares mismos para un montón de ecosistemas, ¿no? De bichitos, hablar de hormigas, hablar de abejas, hablar de ardillas, hablar de pajaritos y etcétera, ¿no? Y no solo eso, sino los páramos que son pulmones de agua como lo vamos a ver. Y en fin, todo esto. El tema de los carros eléctricos y de los vehículos eléctricos ha ido avanzando, pero aún yo pues como ambientalista aún pienso en que no es la solución. Toca pensar en algo más agresivo, sí es una solución consumista, pero no es la solución ideal. Yo creo que tocaría generar vehículos movidos por agua salada, por ejemplo, como lo están haciendo, ¿cierto? En Emiratos Árabes o en el África, o vehículos movidos por paneles solares más independientes y este tipo de cosas, pero es pensar en eso. El desarrollo sostenible, pues pensado desde lo ambiental, tiene cuatro aristas. Por un lado está la sociedad, y la sociedad como tal se mueve desde la democracia, desde la dinámica de la democracia, desde la participación social y desde la gobernanza. Nada hacemos como sociedad si no tenemos un pensamiento político. Todos como seres humanos necesitamos tener un pensamiento político, no politiquero, político. Pensar en políticas, pensar en planificación territorial, es pensar en la protección, prevención y control de lo que tenemos, es hacer planificación. Y esa planificación nos va a llevar a digamos, a una formulación de qué es lo que vamos a hacer con este hogar llamado Colombia. Y eso es generar políticas. Pues que hablamos de políticas participativas porque deben ser generadas por el pueblo, por los barrios, por la comunidad. Lastimosamente, desde hace más de 60 años, la política nuestra se ha vuelto una politiquería. Y eso es lo que nos tiene ahí en un atolladero, ¿no? Tenemos un gobierno, pero un Senado que no lo deja trabajar. Puede ser de izquierda o de derecha, siempre pasa lo mismo. En las alcaldías uno mira que pasa lo mismo y en las gobernaciones lo mismo. En las alcaldías los consejos no dejan trabajar a los alcaldes por el tema de la oposición y eso es imbécil, ¿cierto? Porque deberíamos evaluar si esas políticas y lo que está en juego va en función de lo que estamos hablando, que es desarrollo sostenible. Lejos de lo material, porque lo material finalmente está ahí. Es pensar, por ejemplo, si nos cayera en estos momentos un cometa que acabe el planeta, ¿qué? ¿Dónde quedan los politiqueros? Desaparecen y desaparece todo el mundo, ¿verdad? Está el tema cultural, porque es que no solamente es lo tradicional, sino también está lo ancestral, lo de los pueblos indígenas, lo de los pueblos afrodescendientes, el tema de patrimonio, diversidad, y eso implica también un cambio de pensamiento en el respeto de la diferencia. Entonces, todo eso tiene que ver con lo sostenible. Y por otro lado, el tema de la economía, pero no el tema de la economía del dólar o del peso, sino es la economía de que vivimos en un planeta que tiene todos los recursos para que los seres que lo habitamos tengamos un bienestar, pero lastimosamente con las clases sociales y con la aparición del dinero desde el oro para acá, pues existen clases sociales en todo el mundo y existe pobreza. Entonces hay categorías. Entonces tenemos seres humanos que son muy pobres, seres que son muy ricos. Un 1% de la población mundial es dueña de la riqueza de todo el mundo y eso está mal. Y eso en el mundo se lo ha venido hablando. Y yo no digo que es darle a los que no tienen porque también el que no tiene no valora. Pero sí es pensar como sociedad en que podemos desarrollarnos de una manera mejor, ¿no? Pensando en la integridad del planeta. Y finalmente lo que está en juego es la protección del agua, de los suelos, del aire, de la biodiversidad, de nuestro hogar común, que es la casa, que es la tierra. Bueno, esta diapositiva me imagino que ustedes la ven muy lejana. Yo me comprometo ahorita al finalizar en grabar un PDF y se lo coloco en el foro de dudas. Yo lo que hice fue una extracción de las leyes más importantes en Colombia, nosotros como ambientalistas, porque somos un país de mucha ley, entonces las voy a ir leyendo. Les hablaba que en la Constitución Política, por ejemplo, el artículo 79, desde el año 91, en el cambio de la Constitución, dice lo siguiente: el Estado tiene el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente. Cuando hablamos de Estado, es todos los habitantes del país Colombia,
no solo los que portan la cédula de ciudadanía, sino también los habitantes que van de paso. Corresponde a todas las personas participar de su defensa. Y el artículo 80 habla del uso y la protección de los recursos naturales. ¿De dónde nace esto? Si ustedes recuerdan, en los años 88-89, con la caída del bloque socialista, del muro de Berlín, cae el socialismo, se da una apertura económica en todo el mundo y existen cambios políticos en el mundo. Esos cambios políticos nos llevan en Colombia a un cambio de constitución, pues con la entrega de armas del M-19, con una paz que formula este movimiento guerrillero, ¿cierto? Con una asamblea constituyente de 1990 y se genera esta política, pero realmente eso no solo sucedió en Colombia, sucedió en todo el mundo. Si nos ponemos a analizar, en Argentina también hubo cambio de constitución, en Ecuador también, en Venezuela también, y en Europa también. Y fue por esa caída, fue una coyuntura mundial y una apertura de las fronteras. Sumado a eso, el Internet nos abre las fronteras, se viene con todo. Acá en Colombia el Internet se demoró en entrar mucho, llegó casi que en el año 93, pero se dio una apertura completa en el mundo. Entonces, eso nos llevó a un cambio de constitución. Y obviamente ahí empiezan a aparecer unas leyes muy fuertes. Mira, aparece en el 93 la ley 99, que es la más importante ambiental nuestra, que es el Sistema Nacional Ambiental, el SINA. Y esta creación de este sistema ambiental en Colombia nos lleva a crear un Ministerio de Medio Ambiente. Y ese Ministerio de Medio Ambiente crea el tema de las licencias ambientales. O sea, aparecen las licencias ambientales reguladas desde ese año, desde el año 93, con una organización que se llama la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Más adelante empiezan a aparecer un montón de leyes, por ejemplo, la Ley 160 del 94, que es la gestión integral de residuos sólidos. Si ustedes recuerdan, pues los que somos generación Guayaba, como yo, que somos del año 70, del 60 o del 80 para atrás, recordarán que antes del año 94 en Colombia existían botaderos de basura al aire libre en las ciudades. Pero desde el 94 para acá se genera un tema sanitario ambiental y con esta ley empiezan a aparecer los rellenos sanitarios. Ahí es donde aparece el relleno sanitario Doña Juana en Bogotá y en todas las ciudades rellenos sanitarios, en Cali, en Medellín, en todas las ciudades. Es gracias a esta gestión integral de residuos sólidos, empieza a aparecer el tema de la separación, el tema de las rutas de los recolectores de basura, etc. En ese año 1994 también aparece la ley 165, que es un convenio sobre cambio climático. Bueno, yo aquí me estoy saltando algo. En el año 92 a nivel mundial aparece algo muy importante que es la cumbre de Río de Janeiro, no está acá. En esa cumbre de Río de Janeiro del año 92 todos los países participantes se comprometen a proteger precisamente el planeta en tema agua, aire, ya se habla de cambio climático, es por eso que aparece esta ley posteriormente a eso. En el año 2002, ya mucho más adelante, aparece el tema de calidad de aire. O sea, el tema de calidad de aire, y entonces mire que desde el 2002 para acá desaparecen las áreas de fumadores, por ejemplo, y empieza a controlarse el tema del aire y el tema de movilidad. Y lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en todo el mundo, Día Mundial de la Bicicleta. Hay muchas ciudades en el país donde hoy no hubo movilidad de vehículos de motores de 2 tiempos, 4 tiempos. ¿Para qué? Para hacer una calibración y medir cómo está la calidad de aire en las ciudades. Para eso sirven estos días. Realmente un día que paremos los motores no es que se deje de contaminar, es prácticamente para medir. En el año 2012 aparece la ley 1549, que es la ley de educación ambiental. Esa ley de educación ambiental nos mete a todas las organizaciones educativas, tanto universidades, institutos técnicos y colegios, con el tema de los PRAES, que son los proyectos ambientales, y el tema de la conciencia ambiental desde los pequeñitos. Algo importante también en el 2015, la ley 1757, que tiene que ver con la participación democrática y la gestión ambiental. Como les comentaba, desde el año 93 se habla de las licencias ambientales, pero en el 2015 aparece una nueva regulación de licencias ambientales. Esa normatividad, que es el decreto 1076, es donde nos dice qué debemos cumplir las organizaciones para adquirir una licencia ambiental, sea cualquier proyecto o cualquier empresa.
Puede ser una empresa de construcción, un restaurante, lo que tú quieras, ahí está. Importante, la sentencia T-622 del 2016, mira, interesante, ¿no? Esta coge la Constitución, esos artículos 79 y 80, y esta sentencia reconoce la naturaleza, o sea, el ecosistema en Colombia, como sujeto de derechos, impulsando una relación de respeto y obligaciones. ¿Por qué es tan importante esta sentencia? Porque esta nos va a llevar luego a un tema de sanciones. Si tú contaminas y agredes a la naturaleza, pero claro que esto ha ido avanzando muy lento, ¿no? Fue desde el 2016 y apenas hasta ahora estamos empezando a hablar de que se prohíbe el tema de las corridas de toros, el tema de las peleas de gallos, el tema de los vertimientos, ¿cierto? El tema de la concesión de aguas que es tan complejo. La ley 1931 del 2018 es la gestión de cambio climático en Colombia. La ley 1972 del 2019 es la protección de páramos. Y lo que yo te hablaba de esa sentencia se conecta con la ley 2387 del 2024. Esta ley modifica la ley 1333 del 2009, que tiene que ver con gestión integral de recurso hídrico de la cuenca hidrográfica, pero también ahí está todo el régimen sancionatorio. ¿Qué pasa con los que contaminan, con los que cortan un árbol, con los que matan un perro, con los que golpearon el gato del vecino? Ahí está todo eso. Pues yo aquí he hecho un resumen de algunas leyes. Realmente Colombia es el país de las leyes ambientales, tenemos un montón, pero yo creo que este es como un resumencito de lo que necesitamos conocer. Yo les recomiendo por curiosidad, por ejemplo, tener en el hombro, debajo del escritorio, la ley 99 del 93, esa es la que engloba todas, pero también si tú quieres meterte en todo el régimen sancionatorio, la última, la ley 2387. Y obviamente como colombianos conocer la Carta de Constitución, ¿no? Mire que hoy, ahorita, por ejemplo, que el Senado está hablando tanto del famoso de aprobar o no el tema de la reforma laboral, lo que está en juego es eso, ¿no? El que los ciudadanos puedan decidir precisamente ese tema, porque pues los senadores no han sido capaces de ni siquiera de leer eso, esa propuesta. Van a la buena, deberían leerla y revisarla, ¿no? Pero no fueron capaces de eso, entonces ahora el pueblo quiere decidir. Y pues el presidente lo que hace es proponerlo y ya nosotros iremos en junio a las urnas a decidir pregunta por pregunta si estamos o no de acuerdo con eso. Nada raro que pase lo mismo frente a un tema ambiental, por ejemplo, frente a un tema de contaminación o alguna cosa así, ¿verdad? Hay unas claves para incentivar la educación ambiental, ¿no? El tema de la alfabetización ambiental desde los pequeñitos y también de los adultos, porque los adultos pues generamos mucho residuo y nos hemos vuelto unos consumidores salvajes, ¿no? De todo lo que los medios de comunicación nos muestran. Tan es así como que usted entra a un supermercado y si no va con lista en la mano termina comprando cosas que no necesitan. O cuando va a comprar ropa, ¿no? Pensar en si eso realmente lo necesita o no. Un desarrollo de educación ambiental en los colegios, un voluntariado ambiental que es muy válido, ¿cierto? Gracias al voluntariado ambiental los jóvenes pueden conocer todo el país. Yo cuando fui voluntario ambiental, por ejemplo, estuve en La Gorgona viviendo un año gratis, ¿ves? Y eso me permitió conocer La Gorgona. Y 6 meses me fui para Leticia a conocer el Amazonas y gratis. Y eso siendo voluntario ambiental. Y eso es muy importante porque uno se vuelve muy sensible a lo que está pasando con nuestro planeta y con nuestro país. Promover la economía circular, todo el tema de reciclaje, de reuso, es pensar en el consumo también. Somos unos consumidores salvajes, ¿no? Y todo el tema de STEAM, ¿no? De la tecnología, de la matemática, de la ciencia, del arte, ¿cómo lo podemos conectar con este tema sostenible? Voy a generar una conclusión después de todas estas ideas. Y es que el verdadero cambio hacia la sostenibilidad requiere una ciudadanía informada y activa, no informada por los medios de comunicación. Los medios de comunicación son mentirosos. Informada desde verdaderas fuentes de información válidas, desde la ciencia, desde las universidades, desde artículos científicos, desde el Internet ahorita que es tan amplio, ¿cierto? Con capacidad de incidir en las decisiones que afecten su entorno. Se necesitan ciudadanos críticos, de pensamiento crítico. Para ello es clave articular una educación ambiental con políticas públicas.
¿Quiénes generan las políticas públicas? Pues nosotros, los ciudadanos, comprometidos, pero lastimosamente no nos comprometemos por los politiqueros de turno que tenemos. Entonces necesitamos hacer cambios. Pues cuando yo hablo con mis hijas de esto, yo digo, ojalá mi generación no fue capaz de hacer cambios. Esperemos que nuestras hijas, nuestros nietos puedan hacer esos cambios, pero es muy triste pensar así. Yo creo que aún es posible pensar en darle cambio y una vuelta frente al respeto a la vida, ¿no? Fomentando procesos inclusivos, transparentes, contextualizados. Solo así se podrá enfrentar desafíos actuales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de recursos, desde una perspectiva integral, ética y solidaria. Bueno, en este momentico yo voy a parar de hablar porque sí los quiero escuchar a ustedes. O sea, la razón de ser maestro y la razón de la educación en los estudiantes. De nada sirve que yo esté acá, hable y hable y hable y lo grabo en YouTube y ya, esos videos de YouTube los conseguimos en cualquier parte y hay unos videos mejores que otros. Pero creo que el diálogo entre nosotros mejora todo eso. Pues para abrir el diálogo yo les he puesto aquí una imagen que es bastante floja, bajada de internet, donde están unas personas discutiendo con diferentes maneras de pensar frente a algo que está sucediendo en ese desarrollo. Hay una cuenca, hay una montaña, un bosque, obviamente hay un pueblo allí y están tomando decisiones, ¿no? Entonces yo las preguntas que les hago a ustedes es como que, ¿qué lectura pueden hacer de esa imagen, ¿no? ¿Qué será lo que están decidiendo ellos? ¿Por qué deciden eso, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de esas decisiones? Entonces observen bien la imagen. Voy a avanzar a otra imagen diferente, que es esta. Esa imagen fue generada esta mañana por inteligencia artificial. Yo le dije que frente a todos estos temas, yo le puse a inteligencia artificial esos temas, dije que me coloque algunos elementos, como que me hagan un resumen de eso, ¿no? Y ellos me colocaron estos elementos, mira, un planeta, etcétera, hay unos objetos. Entonces yo le digo, escoja 5 objetos que a usted le causen impresión, no son generados por mí, por la inteligencia artificial, y cuáles serían como los desafíos que tenemos como ciudadanos. Ahí se lo dejo un minutito para que lo observen bien. ¿No se ve bien? Sí, sí se ve bien. Bueno, voy a dejar de compartir, ¿les parece? Voy a dejar de compartir, los quiero ver a ustedes si pueden prender la cámara bien, si no el micrófono, y los quiero escuchar. Ya estamos 18 personas acá. Sugerencia, yo los quisiera escuchar a todos. Entonces quiero que seamos muy concretos, o sea, 2, 3 minutitos máximo. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿A qué nos dedicamos? Chévere conocernos. Yo no los conozco. De pronto ustedes ya se conocen porque vienen meses atrás trabajando juntos, pero yo no los conozco. Entonces, quiero saber quiénes son ustedes, su nombre, a qué se dedican, por qué están estudiando esto tan bello, ¿cierto? ¿Y qué me quieren contar de esas preguntas que les he generado y tal? Bueno, muchas vayan pensando, a ver, ¿quiénes se atreven? Voy a abrir el chat acá. Bueno, les hago una pregunta. Primera pregunta. ¿Ustedes qué especialización están haciendo? Hola, Hola, profe. profe. Bueno. Buenas noches. Gestión Sí, bueno. ambiental. Gestión ambiental, listos. Yo tengo un enredo en mi cabeza porque tengo estudiantes de otros posgrados también. Y no esta materia, primera vez que la estoy dando, entonces no sé si son de No, gestión ambiental o de salud ocupacional, o tengo otros también de administración de empresas que también ven materias parecidas. Yo a usted ya sí, les di una profe. materia, ¿cierto? 3, profe, y lo extrañamos. Otra vez, puchas, Lo o sea, extrañamos con la materia que pasó. qué mamera volver a ver a No, este profe, han de decir ustedes, oiga. no, profe, estamos contentos que nos tocó con usted de nuevo. ¿Cuál fue la Así materia que anterior? vimos primero, la primera fue, espérate, profe.
Se me olvidó, pero La, una ma- es, la materia anterior fue responsabilidad social empresarial. Qué buena. Muy ah, buena no, no, pero materia. con el profe, pero con el profesor, por las que él Bueno, nos bueno. ha dado, que son 3, que Bueno, ya nos listo. ha dado. Como ya nos conocemos, entonces, pues yo Sí, más o menos conozco algunos nombres. Por ejemplo, ese nombre Giuseppina, ¿cómo olvidarse de ese nombre? No me puedo. Y de su timbre de voz tampoco, compañera. Todos los escucho a ustedes, lo que quieran compartir estos minutitos, el micrófono lo pueden abrir y empezamos. Bueno, Buenas profe, noches. ¿cómo está? Mucho gusto. Fabio, Profe, buenas noches, mucho gusto. Fabio Espino. sí señor, cuéntanos Fabio. Profe, bueno, yo estoy cursando esta especialización porque amo a la vida. Amo la vida y quise ser coherente con la protección ambiental. Pero hay un tema que... ¿Sí me están escuchando? Disculpe. Sí señor, le escuchamos fuerte y claro. Hay un tema que usted tocó ahorita que es bastante polémico, es bastante controversial el tema de las corridas de toros, especialmente acá en la costa colombiana. Eso es un tema de que cuando lo vemos desde de la gestión ambiental, pues es bastante profundo. Pero si lo vemos también desde otro punto de vista, en el tema de la regulación, del cuidado, de la parte económica que se mueve en este sector, es algo que también muchas comunidades, muchos pueblos les haría falta. Lo cultural, ¿no? La Sí parte, señor. exacto, la parte, perdón. Entonces ahí vemos algo que en muchas ocasiones ahí se han sostenido unos escenarios donde dicen, vamos a eliminarlo, no debe existir. Pero también hay otros sectores que dicen, vamos a crear normas, vamos a regularlos. Tuve la oportunidad de participar en un control de estos y ellos decían el tema de la garrocha, que es un clavo que se utiliza para torear, para enfurecer al toro, ya tienen unas medidas, lo mismo las banderillas, e inclusive ahí hasta unos seguros en sí, van creando normas y van buscando, pero que también las partes no se vean afectadas o una no quede en desventaja como tal. Es mi aporte, profe. Con todo el respeto, porque sé que de pronto acá hay algunas en esta sala personas que no estarán de acuerdo con eso, pero sí hay mucha gente que también está a favor. Esa es una polémica bastante profunda y ojalá que al final podamos, las autoridades y los organismos de control podrán llegar a un acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que ya se están tomando ellos mismos, los ganaderos, los toreros, ya están conscientes de que se tiene que hacer algo para garantizar o minimizar el impacto que pueden tener estos animales como tal. Muchas gracias, Fabio. Sí, tiene toda la razón. Eso es cultural y de contexto, ¿no? En otro contexto eso se lee de otra manera. Muchas gracias, Fabio. Carlos Eduardo, cuéntanos. Hola, profe, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Carlos Eduardo. De profesión soy ingeniero industrial, estoy haciendo la especialización en gestión ambiental. Trabajo como técnico ambiental en una empresa dedicada al control de contingencia en un oleoducto acá en el departamento del Casanare, más exactamente en un Nosotros, municipio que se llama Carlos, Tauramena. y ese es otro contexto porque la vaquería, las vacas, los toros allá es diferente, ¿cierto, Carlos? Cuéntale a Fabio cómo es eso allá, por ejemplo. Para eso también iba a comentar. Nosotros acá vemos un deporte que se llama el coleo. Sí, Entonces, digamos que el fin del deporte no es sacrificar el animal, pero sí intentar tumbarlo y darle, digamos, como se diría acá, una vuelta de campana o un rodillo que él gire sobre su propio lomo, por decirlo de alguna forma. Y lamentablemente en este deporte los animales a veces se parten los pies porque en velocidad, los llevan corriendo, detrás va un jinete a caballo corriéndolo y otro lo coge de la cola y lo jala para lograr dar lo que se conoce aquí como vuelta de campana.
Entonces, aquí también ha sido una lucha con ese deporte. Digamos, en mi caso no estoy de acuerdo con ese deporte, independientemente de que digan que el animal no sufre, sí sufre. Muchos animales se han partido, se han desnucado, se han muerto en la misma manga, porque eso se llama una manga de coleo. Y pues hasta el momento pues no ha habido prohibiciones. Acá en el Casanare todavía se sigue viendo ese deporte. Acá en mi pueblo para fiestas es muy normal que hagan corridas de coleo. Entonces pues nada, esperar que algún día se pueda, pues no sé cómo finiquitar este deporte o verlo. Digamos acá en el llano colombiano es diferente al llano venezolano, porque en el llano venezolano son 6 o 4 personas detrás de un solo toro a lograr hacer lo mismo. Entonces es como más, como por decirlo de alguna forma, es como matoneo contra un animal, que por lo menos se puede decir que es una sola persona, pero igual el fin del deporte es el mismo. Entonces, pues nada, esperar lo mismo, que algún día pueden darse una ley que acabe con este tipo de deportes, porque la verdad no es muy gracioso ver cómo la gente, digamos, aplaude que un señor tumbe una vaca y un toro y pues gane, digamos, dinero por hacer esto. Entonces, la verdad, personalmente no estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias, Carlos. Ve, pero Carlos, en los años que estuve en Villavicencio vi algo que me pareció curioso en Villavicencio. En Malocas, eso fue en el año 2010, 15, 16, precisamente el tema fue ese. Y con el alcalde nuevo entonces decidieron traer unos vaqueros de Canadá e hicieron algo diferente que fue muy interesante, que era, quitaron eso, ¿cierto? Porque le hicieron una consulta en Villavicencio y la gente definitivamente no estaba de acuerdo con lo que estamos hablando. Y entonces trajeron un festival en el cual eran novillos, no eran toros grandes, les ponían un número en la espalda, eran 50 novillos ahí en una granja grande, y el vaquero sacaba de unas balotas, eso es algo canadiense que ya lo empezaron a traer a Villavicencio. Sacaba una balota al azar y, por ejemplo, le salía la 37. Él tenía, le daban con cronómetro, tenía que, sin tocar al animal, meterlo en un corral a esa vaca que tenía, o a ese torito que tenía ese número. Y obviamente, como eran varios competidores, ganaba el que en menos tiempo metía el torito que le correspondía de acuerdo a la bolota. Pues una vaina muy segura, pero sí, Carlos, indudablemente en la noche sí había lo que usted dice, ¿no? Porque eso es cultural allá en los llanos. No decía, pero qué chévere lo otro, porque mire, cuidan a los animales y también están evaluando digamos, la destreza del vaquero encima de un caballo para meter otro animal sin tocarlo, ¿no? Pero eso ya era traído de Canadá, una cosa nueva. Pero sí, ese es un tema interesantísimo, ¿no? Porque ni hablar, por ejemplo, de los gallos, o de las peleas de perros, o de de los mismos casinos donde hay apuestas, un montón de apuestas raras y extrañas, ¿no? Está bien, muchas gracias Carlos Eduardo por la participación y Fabio. ¿Alguien más quiere participar en esta noche o compartir lo que quiera? No solo del tema de los animalitos, sino de este tema de participación ciudadana y educación ambiental. Entonces yo, mirando que ustedes ya estuvieron conmigo y que hemos hablado del tema de gestión ambiental mucho, yo propongo las siguientes sesiones que me faltan, centrarme más en educación ambiental. Voy a darle más fuerza a educación ambiental para fortalecer esa parte. Muy bien. Muchas gracias. Valentina, cuéntanos. Hola, buenas noches para todo, profesor. Pues igual que mis compañeros, yo también estoy feliz nuevamente de que nos esté dando clase, porque pues veníamos de una clase que de pronto personalmente no pude aprender como me gustaría. Y mi intervención va también más desde el área ambiental, pero en la conciencia ciudadana. Yo trabajo en el mar, literalmente, y existen una serie de requerimientos o regulaciones que aparte de lo que se cumple en en la tierra, también está en las cuestiones marítimas. Y que se ve que básicamente la persona cercana a una fuente, un río, una quebrada, es la que está contaminando el mar. No necesariamente los buques, no necesariamente las personas que están haciendo los trabajos o los que están ampliando puertos, muelles, entre otros. Es la misma comunidad que ha contaminado y ha dañado esa área y ese entorno en el que está, pues, en donde se está viendo su crecimiento y sobre todo que no hay una persona o de pronto una entidad
que evite o que haga cumplir que se eviten las basuras, por así decirlo, que las basuras no sigan llegando al mar. Y Valentina, lastimosamente, todos los vertimientos van a las fuentes hídricas y terminan en el mar, como tú lo mencionas, ¿no? Y eso es lo triste. Bueno, yo estaba pensando en estos minutos cuando me encuentro con sus nombres y los reconozco a todos. Pensaba y decía, bueno, ¿qué desafío le pongo a estos compañeros estudiantes con los que hemos venido hablando ya varios meses? Y les voy a colocar un desafío, no es como tarea, no es parte del foro, sino para que lo hagan a conciencia, porque la educación empieza en casa, ¿cierto? Y si la educación empieza en casa, una de las acciones que siempre hacemos los papás, las mamás o los hijos responsables que ya tenemos un salario y apenas recibimos sueldo, vamos a comprar, a hacer el mercado y empezamos a comprar, ¿no? Entonces, yo imagino ustedes allá en el D1 buscando el producto más barato y comparando si un queso es más barato que el otro, ¿cierto? O si hay oferta y dice pague uno y lleve dos, etcétera, ¿cierto? O si están en el Éxito o en el Al Costo, qué sé yo, en el Olímpica, en todo ese montón de supermercados. Pero es bien interesante porque todos esos productos que nosotros compramos, que son perecederos, vienen empacados en un empaque, como dice Valentina, que va al mar, que son plásticos, que son desechables, que a pesar de que se los lleva la volqueta de la basura, pero terminan en el mar, en algunos casos y en algunas ciudades colombianas. En otras terminan unos rellenos sanitarios, pero también eso se demoran muchos años en descomponerse. Pero lejos de todo eso, si usted mira la etiqueta atrás, yo le colocaba ese ejercicio esta mañana a mis estudiantes en el colegio y les decía, miren la etiqueta atrás. Habla de microgramos, habla de gramos, habla de porciones, habla de porcentajes, ¿cierto? Para eso sirve la matemática. Entonces, por ejemplo, si estás comprando un bocadillo y ese bocadillo grande te dice que está en microgramos, miligramos, etcétera, y lo otro, ya vienen etiquetas negras que dice exceso de grasas, exceso de azúcares, porque es que hablar del medio ambiente, como lo hablábamos hace unos meses atrás con ustedes, uno generalmente le tira la culpa al otro, pero en educación ambiental yo soy de los que pienso que debemos empezar por nosotros. ¿Qué tipo de alimentos estamos consumiendo? Muchas veces lo barato es más caro porque a futuro te va a enfermar, te va a generar cáncer, te va a generar un tema hormonal complicado. Y no digo que lo caro sea bueno tampoco, porque seguramente que si tú te vas a la galería y te compras unos buenos plátanos que vienen en su cáscara, donde el envoltorio no tiene ese montón de etiquetas que tiene lo que compras en el supermercado, pues puede ser más sano, ¿no? Entonces el ejercicio que yo les propongo es, en el mercado que van a hacer esta semana, ya que tienen sueldo porque nos acabaron de pagar, o lo que vayan a comprar, miren las etiquetas para que evalúen qué tipo de químicos le estamos metiendo a nuestros hijos, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, o nosotros mismos a veces. Esa carne que viene, qué sé yo, que viene empacada y que dice que fecha de vencimiento, 27 de marzo del 2030. ¿Qué tanto químico tendrá eso, cierto? Para preservar esa carne, para que no se dañe. Hablaba con ustedes del pan. Una cosa es comprarle el pancito al panadero de la esquina, y eso es ambiental, que es un pan que si usted lo deja medio mojado ahí, al otro día ya tiene hongos. Claro, porque eso tiene levadura. Diferente a ese pan de Vitapan o de Bimbo, que viene empacado y que tiene 4 o 5 años de vida. Entonces, o sea, qué químicos tiene ahí dentro y qué es lo que estamos consumiendo nosotros a nuestro cuerpo? Y es triste decirlo porque uno se da cuenta tarde. Yo creo que les contaba a ustedes de la experiencia de mis hijas, uno comprando el Kellogg's, esos cereales americanos, que en la tabla nutricional, además de vitaminas, tiene un montón de conservantes. Ahora entiendo por qué mis hijas tienen problemas con las tiroides y todo eso, pues por ese montón de químicos. Y hablar de eso de educación ambiental, es enseñarle a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro esposo, a mirar esas etiquetas y a comer saludable, por ejemplo. Y eso tiene que ver con educación ambiental. Bueno, me le estaba saliendo del tema, pero es que Valentina me puso el trompo en la uña. Juan Carlos, ¿qué nos quieres contar? A ver. Ahí les dejo el tema, el trompo en la uña a ustedes. Muy buenas noches, profe. Bueno, feliz de que usted haya regresado.
casi deserto de la especialización por No, ¿cómo inconvenientes. así, Juan Carlos? Para nada. No, por inconvenientes sí, porque a veces yo considero que, bueno, al momento de yo escoger esta especialización y en esta universidad, buscaba pues una flexibilidad en el proceso de formación. Y nos encontramos con algunos tropiezos en la asignatura pasada. Entonces, ya incluso había gestionado por allí con la tutora, pues dar un paso al lado por la circunstancia en que a veces se nos proporcionan pues talanqueras y no. Yo fui docente también universitario y nunca pues eh, busqué la forma de causarle o colocarle talanqueras a los estudiantes, sino de pronto flexibilizar su formación y más que flexibilizarla era, mi empeño era que ellos se apropiaran de los conocimientos y que ellos generaran también su propio conocimiento. Eso es bueno, por aparte. En cuanto al tema que nos deja, me parece de gran importancia. Bueno, yo en una ocasión que participé aquí en, en una charla, en una clase, les decía que afortunadamente todavía nosotros por acá vivimos en unas Zona ciudades rural. que son pueblos y que todavía encontramos muchísimos productos de el campo a la mesa, ¿sí? Que son nutritivos, que son sanos y que nos conducirían a crear todavía menos enfermedades que de pronto aquellas personas que desafortunadamente en muchas ocasiones les toca, porque así se puede decir, consumir pues muchos enlatados, muchos productos con conservantes, con ese tipo de, de aditivos para poderlos eh, tener en un stand, en un supermercado. Entonces, esa es gran importancia y yo creo que esa intervención que usted hace y que los compañeros también tuvieron la oportunidad, es muy interesante para nosotros. Y que qué bueno que de pronto nos enfoquemos, sea, ya nosotros, como dicen por allí, el loro viejo no aprende a hablar, pero eh, es muy importante que de pronto nosotros nos enfoquemos en los jóvenes, en los niños, ¿verdad? Y que le induzcamos de pronto el consumo de alimentos pues sanos y que no se deterioren su salud y que así también estamos contribuyendo a tener un ambiente sano, un ambiente más vivible. Entonces, es de gran importancia. Yo creo que esos son los temas y los debates que nosotros debemos dar en estas sincrónicas y que nos van a permitir de pronto ahondar más y asimilar más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Oigan, por tiempo, creo que le voy a dar la última participación a Esperanza y de resto de dudas, por favor, en el foro de dudas. Bueno, Esperanza, cuéntanos. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. Bueno, la participación ciudadana yo considero que está dada desde la sensibilización, ¿cierto? Pues por mi caso personal, digamos que yo tengo un niño de 5 años y por él quisiera tener 5 canecas en mi casa, que el cartón lo colocara en un lado, que la botella plástica en otro, que la bolsa en otro. Y si vamos a ver las generaciones que hoy tienen 60, 70 años, ok, hijo, perdón. Como mi mamá, por ejemplo, yo le digo a ella cuando voy a su casa, mami, hay que reciclar. Ya para que si todo lo llevan al chut. Y yo, mami, hay que reciclar porque pues en el chut se separa o hay personas encargadas de separarlo. Y ella no, entonces eso viene dado por la concienciación que hoy están dando hacia nuestros hijos o nuestros hijos. Nosotros aún estamos, digamos que podemos hacer parte de este cambio y de esta acción. Pero yo pienso que las generaciones futuras ya están como más sensibilizadas con el tema y pues como que el cambio se viene dando o se va a ir dando muy lento, sí, porque
aún estamos haciendo estragos en este planeta, pero las generaciones futuras están mucho más enfocadas en el tema de cuidar nuestro planeta, de cuidar nuestro medio ambiente. Y esto va desde la sensibilización que estamos haciendo, pues hoy los colegios, las que hacemos nosotros en casa. ¿Aló? Ahí. Sí, le escuchamos, Esperanza. Ah, ok. Eso es como mi pequeño aporte y Bueno, mi Esperanza, no, experiencia. muchas gracias. Teniendo en cuenta que el tiempo así se vuela, yo voy a proponer para las siguientes sesiones hacer un mapa mental, o sea, hablar solo 5 minutos yo y más bien los 55 minutos restantes a todos para que todos hablen. Yo sí los quiero escuchar a todos. Hoy escuchamos a muy poquitos y yo debo colgarles porque a las 8 entro a otra sesión. Pero no, la verdad, igual que ustedes, me alegra mucho tenerlos acá. Voy a ver, como yo sé que ustedes ya tienen algunos elementos de los que hemos trabajado, no voy a repetir cosas. Hoy repetí algunas cosas, ¿verdad? Pero desde la próxima semana, entonces, desde las lecturas voy a extraer el tema netamente de educación ambiental desde la participación ciudadana. Muchas gracias, feliz de tenerlos acá, mucho ánimo, pilas con sus participaciones en los foros, en los casos de estudio, y pues mucho ánimo que tenemos todo este mes para trabajar. Bueno, bendiciones a todos ustedes y seguimos en comunicación por el foro de dudas y pues nos encontramos el día lunes que viene. Ayer no tuvimos sesión porque era festivo, por eso la hicimos hoy martes, pero el día lunes que viene a la misma hora, a las 7, nos conectamos. Muchas gracias, bendiciones a todos, no se olviden de llenar los formularios, nos vemos el lunes y seguimos en comunicación. Feliz de verlos, Dios los bendiga. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Toña. Profe, Dios lo bendiga. Hasta luego, Gracias, profe, que esté muy bien. profe.